Como no tenía nada que hacer, me hice mi propia cortadora de pasto a control remoto. Así es, funciona solamente con baterías y utilicé mi cortadora de pasto con algunas otras piezas que me sobraron aquí en el estudio. Ustedes saben que vivo en Mérida, Yucatán, en donde hace mucho calor y el sol es muy fuerte, así que poder cortar el pasto a control remoto es una chulada. Así que acompáñenme en esta aventura porque mi cortadora de pasto se descompuso, funcionaba con cable a 120 volts y me dije a mí mismo, ¿por qué no lo haces a control remoto? Así que vamos a ver cómo le hice, porque solamente utilicé las cosas que tenía en el estudio. Bien, les cuento rapidísimo. Mi máquina de cortar el pasto que me regaló el camarógrafo hace 3 años, por fin murió. Bueno, dejó de girar y eso fue tontamente. Yo pensé que el motor pues tal vez se había derretido, ya que esta máquina en realidad no está hecha para un jardín pues tan grande. Se sobrecalentaba y ya cuando iba por terminar como que ya le costaba un poquito de trabajo porque ya se había calentado. Además de que me gusta cortar el pasto muy cortito y no la cuidaba tanto, la dejaba ahí afuera en el medio ambiente y desde hace mucho tiempo la quería convertir en algo a control remoto. Así que me propuse a hacer este prototipo solamente con lo que tengo aquí en el estudio. Lo primero que hice fue traérmela, así que como ya vieron, lo primero que hice fue traérmela y desarmarla. Estaba toda llena de pasto porque se utilizó hasta el último segundo y lo que descubrí es que en realidad la banda se salió del lugar y por eso es que estaba atorada y no giraba. Así que simplemente la pude haber vuelto a regresar a su lugar o haber cambiado la banda y hubiese seguido funcionando. Pero como ya estamos aquí, pues la seguí desarmando. Ahora está muy padre porque a mí me sorprendía cómo al dejar de girar la cuchilla se detenía como un sistema de seguridad y lo que pude descubrir es que por dentro tiene unas piezas que se cierran con unos resortes y que no permiten que se mueva tan fácil o que se frene, pero con la fuerza centrífuga al empezar a girar se mantienen abiertos. Entonces es un sistema muy inteligente para que la cuchilla se detenga en el momento en el que deja de suministrarse energía. Interrumpimos un momento mi cortadora de pasto para contarles que los hombres que armamos cosas no estamos peleados con oler rico. Y tengo un excelente anuncio para ustedes, o bueno, una cosa que me pasó porque pedimos algunos perfumes y me llegó este en particular, el Ambery Cherry, o es cereza ambarada. Y este perfume de Dossier, porque es un perfume, solamente es de cereza. Y es una cosa que huele delicioso. Apenas lo he utilizado, pero alguien me preguntó así como, ¿a qué hueles? ¿Por qué hueles a eso que está como muy rico? O sea, como diferente. Y esa es una de las cosas importantes de los perfumes de Dossier. Son muy deliciosos y acuérdense que ya tienen diferentes líneas de perfumes. La línea de perfumes originales, es decir, después de haberse inspirado en muchísimas fragancias de lujo, ellos han ido desarrollando sus propias fragancias, creando así su propia colección de aromas. Entonces, eso es algo que ustedes deben de probar. Pero si quieren algo más tradicional, pueden conseguir Dossier Impression, que están inspiradas en los perfumes y fragancias de más lujo que hay allá afuera. Acuérdense, Dossier está hecho con materiales reciclables, no es tóxico y está libre de crueldad animal, cosa muy importante. Pero yo les digo, si se quieren ahorrar una muy buena parte a la hora de comprar un perfume, ustedes pueden buscar en la página en qué otro perfume o fragancia están inspirados los aromas, pero van a gastar naturalmente menos. Si no les gusta el aroma, lo pueden regresar o cambiarlo por otro. Así que yo les recomiendo el Amber Cherry. La verdad es que está súper delicioso. Creo que funciona para hombres y para mujeres. Y otro que me gusta, que ya les he mostrado, es el Aromatic Ginger. La verdad es que son aromas muy deliciosos. Tienen notas a geranio y a uva. Es una cosa muy deliciosa. Así que chequen la página. De verdad no se van a arrepentir. Desde que el camarógrafo me los presentó, estoy encantado. Son productos que utilizo y que además apoyan al canal para que podamos seguir haciendo estas locuras. Así que vamos a continuar, pero chequen todas las fragancias de Dossier. Como pueden ver, estaba muy sucia y también muy dañada y estaba revisando qué partes de esta máquina me podrían servir. La carcasa o el cuerpo sobre todo me iba a servir porque tiene esta forma que protege a la cuchilla y que además provoca que el pasto salga por una parte para poder recogerlo. Obviamente también ayudado por la cuchilla. Revisé todas las piezas que me podían servir y ahora sí viene el primer detalle. ¿Cómo le vamos a hacer para que se mueva mi cortadora de pasto? Si ustedes se acuerdan, hace poco le compré un Mustang al camarógrafo, ya saben, un Power Wheels,
Y estos carros tienen un par de motores que funcionan a 12 volts. Tienen una caja de engranes que le dan mucha potencia y tienen mucha fuerza. Además de que son dos motores, este carrito puede moverme a mí. Un poco lento, pero me mueve. Entonces yo dije, esto para cortar el pasto y mover lo que sea, me va a funcionar. Así que fui a quitárselos al carrito del camarógrafo porque obviamente a su carrito le voy a poner otros motores con otras llantas. Así que ese no lo necesitaba. Los sistemas de Power Wheel son muy sencillos. Solamente hay una barra que está fijada con una especie de rondanas que solamente entran en una dirección. Son prisioneros. Entonces solamente hay que sacarlos, sacar la barra y salen los motores y las llantas. No hay tornillos ni ninguna otra cosa que lo sostenga todo en su sitio. Bastante sencillo. Y este va a ser mi sistema de control porque, como ustedes saben, en Dronepedia les he mostrado cómo armar carritos de radio control, y los carritos de radio control también funcionan algunos con 12 volts o más. Por suerte yo tengo algunos controladores, pero eso ya se los contaré más adelante. Lo importante es que también necesito un motor para la cuchilla. Aquí va a haber algunos cambios, pero no me adelanto. Me trajeron este scooter que es eléctrico de 24 volts que ya no servía, y me dije a mí mismo, seguramente este motor, esta rueda me va a servir para hacer girar a la cuchilla. Entonces me dispuse a sacar. Muy bien, vamos a hacer una revisión rápida. Ya limpié toda mi máquina de cortar el pasto. Ya les platiqué un poquito sobre ella. Y pues este es el cuerpo que planeo utilizar porque, bueno, ya tiene la forma. Es el cuerpo, que tal vez después lo modifique porque quiero hacer uno con orugas. Pero bueno, ahorita quiero trabajar solo exclusivamente con lo que tengo. Entonces, aquí atrás voy a poner este eje que saqué del Power Wheels, y las llantas van a ir conectadas a los motores que traen sus propias cajas. Y lo padre de estas cajas es que funcionan, pues, o lo que les da la fuerza para sostener a todo es este eje que entra de esta forma, y los motores pues deben de ir fijados ahí de alguna manera. Entonces tengo que hacer algunos orificios acá también, aunque por aquí es la salida del pasto. Quiero ver si lo puedo poner de otra forma, o tal vez hacerle una protección, porque como tiene ventilas, pues no quiero que esto se llene de pasto y entonces falle. Pero la idea es esa, la idea principal es fijar esto aquí de cada lado. Y después las llantas originales van a ir también aquí, pero para poder moverse con eso, estas piezas son las que embonan acá, que también traía los carritos. Esto se fija ahí, y este lado lo quiero fijar acá en la llanta. Entonces voy a tener dos motores, esto para tener fuerza, que digo, estas cosas tienen mucha fuerza, pero voy a controlar el giro de cada motor para poder girar. Entonces adelante las llantas fijas no me van a servir de nada. Lo que necesito son ruedas locas, como las del supermercado, para que el carro se pueda mover. Y ya sea que ahora este sea el frente o este sea el frente, pero aún así todavía no decido si solamente le voy a poner una sola rueda o le voy a poner dos para que sea más estable, que de todas formas es súper ancho de este lado. Y aquí al centro le voy a poner el motor. Ese va a ser el motor para cortar el pasto, y ese es el motor pues del scooter. Ahora, estos motores, la desventaja que tienen es que van a girar, pues gira lo de afuera, no está girando, digamos, el rotor está por afuera, no es este. Entonces va a ser un poquito complejo, pero me gusta porque esto tiene mucho torque y puedo controlar la velocidad a distancia. Entonces, fíjense, aquí tengo, esto no está acomodado como debiese de ser, pero esta es la pieza que da hacia abajo, porque del otro lado sale el cable, no lo puedo utilizar así, pero esto va a ir hacia abajo. Entonces, aquí voy a fijar esta pieza que me encontré de mi hielera eléctrica, bueno, de alguna llanta vieja de la hielera eléctrica. Esto lo tengo que soldar para que no se mueva y para que esto lo pueda atornillar aquí. Y acá voy a... ¿dónde está? Ok. Voy a sacarle el eje, este eje que es el que sostiene a la cuchilla, y lo voy a soldar aquí para que utilice el mismo sistema de anclaje y esto quede acá. Y de esa forma la tijera no quede pegada aquí, porque la podría atornillar aquí, pero no quiero que esto se llene de pasto tan rápido, y que tenga este espacio para poder también ajustar la altura y que esto no detenga
a mi carro. O sea, necesito que haya un poco de espacio. Sería más fácil si utilizara un motor como el que tenía, con un eje y que sea más fácil fijarlo, porque esto lo tengo que fijar solo de ese tornillo. Entonces, esto de alguna forma debo de fijarlo aquí así. Y necesito, no sé, una pieza metálica que se sostenga de algún otro lugar para poder girar y que la cuchilla salga hacia abajo. Pero vean qué bien queda. Todavía esto debe de subir un poco más, etcétera. Entonces voy a ir avanzando con eso. Y ya que haya hecho la parte, digamos que mecánica, les enseño la electrónica para poder controlar esto. Pero déjenme lo armo. Yo creo que no me tardo mucho, espero. Y les muestro cómo va quedando. Pero primero voy a hacer el control. Todavía no sé qué voy a hacer aquí con las llantas. Ahorita a ver qué se me ocurre. Y al final vamos a ajustar la cuchilla, que es lo importante, la altura, ya que haya quedado todo. Pero esa es la idea general. ¿Qué opinan? Muy bien, ya solucioné muchos problemas al respecto de mi cortadora de pasto. La verdad es que fue bastante sencillo lo que hice, pero fue laborioso. Digamos que la parte de atrás de los motores, lo único que hice fue montarlos. Ni siquiera están atornillados, están puestos de la misma forma en la que están puestos en el Power Wheels. Solamente pasé la barra por el área donde va la barra original de la cortadora de pasto y le hice estos orificios para que pudieran pasar los motores. Voy a ver cómo se comporta, porque aquí tal vez solo necesite una tapa para que el pasto no le entre aquí. De todas formas me quedó un poco alta, tal vez tenga que bajar la altura, pero ahorita quiero probar por algunas otras cosas que tengo que arreglar. Pero ya que está hecho eso, también corté la barra y todo lo fijé con los mismos seguros del Power Wheels, porque todo esto mantiene pues todo apretado en su lugar y de esa forma pues, todo esto funciona, y tengo un motor independiente para cada lado y de esa forma puedo controlar la dirección como si fuese un tanque. Me sirve ahorita porque tal vez no sé si voy a utilizar este mismo cuerpo, pero me va a servir para poner aquí las orugas cuando ya haga eso en su debido momento. Este es mi prototipo para ver cómo me va. Entonces esa parte está súper sencilla. La que me tardé más y la que fue muy más laboriosa fue esta de aquí. Fueron muchas decisiones que tuve que tomar, todo porque el motor lo que gira es la parte de afuera, porque es un motor de un scooter. La ventaja es que tiene mucho torque. La desventaja es que pues necesito un controlador, porque el controlador del scooter ya no me funcionaba, así que tuve que conseguir un nuevo controlador y eso trae algunos otros problemas. Pero ahorita hablamos de la electrónica. El montaje, lo que hice fue tomar la base del antiguo motor, le corté algunas partes que no me servían y la reforcé con una pieza de aluminio que tenía, porque estoy reciclando todo lo que tengo, incluso el controlador ya lo tenía. Y en la parte de abajo, si ustedes se fijan, o sea, esto está fijado aquí con esta tapa, y con esta tapa también puedo ajustar yo la altura de mi cuchilla. Como a mí solamente me gusta una sola altura y esto solamente se va a utilizar en la casa, en otro momento tal vez haga la altura variable, y no sé si la altura variable la vaya a hacer desde aquí o desde las llantas, pero eso ya lo veremos después. Ahorita quiero que funcione así porque también ya me urge cortar el pasto. Y por la parte de abajo, vean cómo está ahí la barra. Tenemos aquí el motor. Sí, este es el motor que tiene muchísimo torque, como les he dicho, porque gira desde la parte de afuera. Me tomé mi tiempo para centrar esta parte de aquí y hacer los orificios. Le puse unas tuercas que entran a presión y que se quedan ahí adentro en el aluminio para poder atornillarlo. Y esta parte, pues aquí le soldé el eje que sostiene
a la cuchilla original, que bueno, ya le sacaré filo y la enderezaré, pero la cuchilla final queda aquí, lleva una placa, y eso era lo que me importaba, ponerle el mismo eje, porque el eje es muy grande, muy fuerte, porque la cuchilla, bueno, luego golpea piedras y cosas de ese tipo. Entonces está muy bien que tenga buena velocidad y que tenga bastante fuerza, y bueno, que vaya un poco despegado. Esto me quedó un poco fuera, esto debería de ir como a esta altura para que vaya dentro de toda esta parte, pero ahorita estoy probando, o sea, el hecho de que vaya aquí adentro nos va a servir para que el pasto salga por la ventila de la parte de atrás y sea recolectado. Ahorita vamos a ver cómo funciona así, y si no, ya le ajustaré esa parte de la altura, lo haré más adentro, más afuera, tal vez le ponga otro motor ya que lo consiga, porque ahorita estoy utilizando todo lo que tengo, incluso en la parte de adelante. Obviamente no le iba a poder poner las llantas originales porque le iba a costar mucho trabajo girar, entonces le puse esta ruedita pequeña que, aunque parezca que se va a atorar en el pasto, muy probablemente lo que va a suceder es que esta llanta se quede en la parte de atrás y la parte de adelante sea la del otro lado. Ya veremos cómo se comporta allá afuera, pero pues esto está pensado para que funcione hacia adelante y atrás. Esto solamente lo atornillé aquí y listo. Así que ahí está mi cortadora de pasto. La cortadora de pasto, ahora, para funcionar, va a ser muy sencillo, porque fíjense, los motores de atrás son motores de 12 volts. Y esos los voy a controlar con estos controladores de velocidad que se utilizan en los carros de radiocontrol. Estos motores funcionan desde 2 y 3 celdas, es decir, van a funcionar hasta 12 punto y tantos volts. Así que aquí conecto los motores y aquí conecto la batería de 12 volts y todo lo controlo vía radiocontrol desde aquí, que ya veremos eso. Tengo 2 controladores para cada uno, que estos son reemplazos que tenía de mis carritos. Tengo un receptor para controlar estos 2 controladores, valga la redundancia, y de así poder controlar el avance y el giro de mi cortadora de pasto. Y después tenía pensado utilizar un controlador de velocidad de otro carro de radiocontrol más grande para el motor central, porque este es un motor trifásico y este controlador es trifásico. El problema es que este controlador es de hasta 3 celdas, es decir, 12 punto y tantos volts, 12.6 volts, y este motor es de 36 volts, 24 volts, o sea, son volts muy altos que no iba a alcanzar con esto. Entonces, esto funciona, lo hace girar, pero con su controlador, el que debe de llevar, que este es de 36 volts, el motor gira a una muy buena velocidad para cortar el pasto, y el único problema que tengo, aparte de pues, la batería, que tengo una batería ahí que ahorita se las muestro, es el acelerador para estos controladores de scooters, porque este es un controlador de scooter, es que todos llevan estos 3 cables y la señal que hay aquí es una señal de 5 volts que tiene una frecuencia. Entonces, cuando tú juntas el cable de señal al positivo, se queda acelerado, pero si tienes un potenciómetro, como lo son estos aceleradores de dedo, pues vamos a poder cambiar esa impedancia y entonces pues vamos a acelerar o desacelerar. En los receptores de radiocontrol funcionan con PWM. Podríamos tal vez imaginar que lo podemos conectar directo, pero no funciona así. Es una frecuencia diferente. Es de 2 a 200 milisegundos y allá solamente es un voltaje con una frecuencia, me parece. Entonces esto no es compatible pues de esta forma. 3 cables con 3 cables, positivo, negativo y señal, no. Buscando en internet me encontré con muchas soluciones que se utiliza Arduino, pero me dije a mí mismo, vamos a crear mejor un dispositivo posicionador de acelerador con un servomotor. Entonces, fíjense, agarré mi acelerador, que este es uno de los aceleradores normales de scooter que son de dedo, y le pegué un servo de 9 gramos, suficiente fuerza para empujar el acelerador, porque estos servos me parece que producen 1 o 1,5 kilos de fuerza, entonces es más que suficiente. Y ahorita lo tengo aquí conectado para que ustedes vean cómo es que va a funcionar. Fíjense, esta es mi interfaz para cambiar una señal a otra. Con el acelerador puedo acelerar y desacelerar, y de esa forma voy a poder controlar la velocidad del motor
y también apagarlo o ponerle switches de seguridad en el control para que solamente se encienda cuando está avanzando o que yo pueda controlar su movimiento. Pero vean cómo está aquí, tan sencillo, es una interfaz física de una señal a otra y así me evité muchos problemas y conectar muchas cosas de electrónica. Ahorita lo que me urge es que esto funcione, así que esta es la solución que encontré, bastante práctica y me deja controlarlo bastante bien. Todo esto va a estar alimentado, como les dije, por esta batería que le sacamos a un hoverboard y que la arreglamos, la renovamos, ¿se acuerdan? Si no, ahí les dejo abajo ese video. Y podría utilizar un step down para que de los 40 volts que tiene esta batería cuando está cargada, solamente me arroje 12 volts para estos controladores de motor. O en su defecto utilizar tal vez 2 baterías, porque al final de cuentas esta es una batería de 12 volts, de las que utilizo en mis carritos. Al final de cuentas va a funcionar y va a gastar la misma energía prácticamente que un carrito. Entonces me va a servir bien con 2 baterías o con una. Ahorita voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Déjenme lo armo y les muestro cómo queda, pero prácticamente ya solamente es cablearlo y ponerlo a funcionar. Así que denme un ratito y ya debe de quedar mi cortadora de pasto. Ah, bueno, y también una última cosa para ponerla bonita. Esto funciona bien con el plástico negro, con un soplete. Solamente lo derretimos un poquito y recupera un negro un poco más parejo, no tan deslavado por el sol. Así que le voy a dar una pasada a toda la cortadora para que se vea bien y nos ponemos a cortar el pasto. Así que déjenme terminar. ¿Cómo ven? En lo que termino de armar mi máquina, me fui a la impresora para hacerle una nueva placa. Quiero que ustedes me sugieran un nombre para esta cortadora de pasto, porque yo le puse la E-Mower, pero pues es un nombre bastante común. Solo me gustó el by NKH o NQH. Pero ustedes díganme, ¿cómo le pondrían a esta máquina que corta el pasto a control remoto? Muy bien, vamos a la primera prueba, rapidísimo. Tenemos algunos problemas, por ejemplo, hay fuerza para moverse hacia acá, pero la llanta pues me lo atora un poco y además pues aún así se patina, no tiene como mucho agarre. Y el otro problema que tengo, digo, podemos girar y todo, ya funciona esa parte, la fuerza es suficiente. El problema también está en que la cuchilla está muy abajo, entonces no alcanza a encenderse. Ahí está tratando de encenderse, pero no lo hace. Y si lo levanto, pues vemos que la cuchilla está muy abajo. Entonces, tengo que solucionar esos problemas. Creo que tengo que hacerle unas paletas o algo a las llantas para que tengan más agarre. Tienen bastante fuerza. Y también tengo que arreglar esta parte de aquí y subir más la cuchilla. Fuerza tenemos. Así que vamos a solucionar eso, ¿verdad, gordito? Exacto. Muy bien, antes de continuar vamos a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean que se puede controlar completamente y tiene mucha fuerza porque bueno, esos motores, ahorita estoy yendo súper lentito, pero esos motores pueden llevar a una persona entera. Vean, tiene mucha velocidad y puedo controlar el giro y la llantita de adelante pues ayuda bastante a que se pueda mover. Ahora, algo que me doy cuenta de la cosa es que creo que la llantita no es la que provocaba que se detuviera, sino que la cuchilla sí estaba muy abajo. Así que vamos a hacer una pequeña prueba. Solamente voy a quitarle la cuchilla y vamos a ver si se sigue atorando. Y si no, pues hay que hacerle sus modificaciones. Pero vean cómo la puedo controlar y gira súper bien. Y yo creo que ese mismo sistema es el que me va a servir para cuando le ponga las orugas. Vean, esa es una muy buena velocidad la que alcanza. Así que denme un segundito. La podemos hacer girar. ¡Ah! Se atora con la silla. Vamos a regresar aquí. Vamos a avanzar. Y... perdón, es que tengo que manejar la cámara. Y manejar mi cortadora de pasto al mismo tiempo. Muy bien. Ya no tenemos cuchilla. Así que... se defiende bastante bien con la llantita de adelante, ¿ah?
y gira sin problemas. Uy, se le cayó la tapa. Bueno, pues sirve para mostrarles mi desorden que tengo que arreglar. Obviamente ahorita quería hacer estas pruebas porque estaba seguro que algo iba a fallar, pero tengo que hacer un soporte para las baterías, tengo que quitar estas cosas que están puntiagudas porque si no la batería se puede perforar y no queremos eso. Tengo que solucionar el problema del motor para cortar el pasto, pero veo que lo que lo estaba atorando era que las aspas estaban muy abajo. Eso es algo que yo no había tomado en cuenta cuando la máquina funcionaba. No me había fijado cuál era la altura adecuada, pero ahorita sin las aspas funciona bien hacia adelante y hacia atrás. Digo, hay una manguera ahí, pero sí creo que debo de mejorar el agarre de las llantas. En cuanto a fuerza no hay ningún problema, pero sí necesitamos mejorar ese motor que va a cortar todo. Como me propuse hacerlo con todo lo que tenía aquí en el estudio, saqué otro motor, pero de un hoverboard. Los hoverboards tienen un poco de más fuerza porque funcionan con 36 a 42 volts y además tienen un sensor Hall. Un sensor, este es un sensor que le permite saber en qué lugar están los embobinados y los imanes para poder tener más torque. Además de que son un poco más rápidos. La montura también es más sencilla porque solamente tiene un eje hacia un lado y prácticamente es el mismo procedimiento de hacerle la montura para la cuchilla, pero la cuchilla va directo al motor. No tuve que hacer, le quité mejor la extensión porque ustedes ya saben que se me estaba atorando. En realidad la rueda chiquita del frente no se atoraba, era la cuchilla. Y como pueden ver en estos dos motores, en efecto, el estator, que es esta pieza que tiene todos los embobinados, es más gruesa en el nuevo motor, por lo tanto vamos a tener más torque y también los imanes son más grandes, así que con suerte esto va a funcionar mejor. Por suerte utilicé el mismo controlador, no tuve que cambiar mucho más que la forma de montarlo, y aunque me hubiese gustado hacerle mejoras a las ruedas, creo que eso lo voy a dejar para la versión 2, porque como les dije, quiero ponerle orugas para que esto parezca un tanque. Muy seguramente va a cambiar el tamaño o la forma, no lo sé todavía, pero las orugas de tanque le van a dar mucha estabilidad y no lo va a detener nada. Pero ya llegó la hora de ir a probarlo. Rayos, estaba tan emocionado que me olvidé los micrófonos, pero algo se debe de escuchar. Vamos, lo importante ya vimos que sí se mueve súper bien. Lo que quería ver era el motor que corta el pasto, así que vamos a activarlo. Ahí va. Lo pueden ver que está funcionando bien. Y ahí está la máxima velocidad. Podemos ver que sale un poco de pasto atrás. Lo que no sé si es la velocidad es suficiente con este nuevo motor. ¿Sí? Creo que está cortando el pasto. El problema ahora es el agarre. Aunque me gustaría un poco más de velocidad en ese motor. ¿Lo ven? Sí está cortando bien el pasto. Solo me falta el agarre. El agarre es el problema principal. ¿Lo ven? Porque siento que le falta... Vean cómo corto aquí esta línea de pasto. Ahorita que está muy crecido porque tiene rato que no lo corto. Pero... creo que un poco de más velocidad no le haría daño. Creo que necesito utilizar un motor convencional, pero grande, para que tenga pues algo de torque y velocidad. Porque vean, al llegar a esas zonas, baja la velocidad y el pasto no se alcanza a cortar bien. Creo que es un excelente proyecto que se puede perfeccionar mucho. Y sobre todo la parte del agarre. Bien, pues ahí está mi cortadora de pasto funcionando más o menos. La cosa es que se sigue atorando, no porque le falta fuerza, sino porque las ruedas no tienen agarre. Así que el próximo paso es mejorar el agarre. Quiero ir por partes. Primero voy a mejorar, no sé si primero voy a mejorar el agarre de las ruedas y después haga las orugas. Ya lo veremos.
Tal vez utilice la impresión 3D o el corte láser o simplemente la soldadura y cadenas, todavía no lo sé. Y para el motor, ahí sí voy a tener que desarmar una herramienta que me gusta mucho, fíjense. Como les dije, quiero hacerlo con todo lo que tengo en el estudio. Y tengo mi sierra cortadora de madera que funciona con baterías. Con 6 celdas es súper rápida, pero con 4... tiene muy buena velocidad. El eje es del mismo grosor que la cuchilla. Así que tengo que ver cómo puedo desarmar esto o hacerlo para poder ponerlo en la cortadora de pasto y seguirlo utilizando como una sierra. Esta es una herramienta china que cuesta unos 1,000 pesos mexicanos, pero que el motor tiene bastante velocidad y ya trae el eje bastante grande. Entonces esto es lo que voy a utilizar para mover esa cuchilla. En el mercado existen muchas opciones que me simplificarían mucho el trabajo, pero otra vez, quiero utilizar todo lo que tengo aquí. Pero por el momento puedo decir que por lo menos puedo mantener controlado el pasto. Sí hay que ayudarle un poco a la máquina a moverse cuando se llega a atorar, porque pierde tracción. Pero por lo menos el problema de la fuerza para moverse está solucionado. El control a distancia no tiene ningún problema. Lo que necesitamos mejorar es esa potencia para cortar el pasto. Ya una vez solucionados todos esos problemas, entonces sí puedo hacerle la bolsa para llevar el pasto que haya cortado, poner todo más bonito en la parte de adentro y de afuera, pero mientras estoy contento con el resultado. Cuéntenme ustedes qué otras modificaciones le harían a la cortadora de pasto. Con el tiempo quiero hacerla inteligente, como si fuese una aspiradora inteligente, pero para cortar el pasto. Necesita algunos sistemas de seguridad porque pues es una cuchilla que está girando muy rápido. Pero vamos poco a poco, primero a control remoto, muy divertido. Si tienen cualquier duda, déjenmela aquí y en el siguiente video de la cortadora se las respondo. Así que recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.